¿Qué pasaría si, ahora mismo mientras ves este video con la mirada fija en la pantalla, creyendo estar espiritualmente a salvo, algo invisible se marcara en tu alma? ¿Qué pasaría si, con cada pecado mortal que cometes, incluso aquellos que ya has confesado, llorado y pedido perdón, se te imprimiera espiritualmente una especie de sello, creando caminos silenciosos por donde el enemigo regresa y entra sin pedir permiso? ¿Qué pasaría si esta marca no fuera solo un símbolo de error, sino más bien puerta abierta, un signo de fragilidad que permanece incluso después del arrepentimiento? Esta idea puede parecer descabellada a primera vista, pero ¿y si les dijera que una de las más grandes santas de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Ávila, tuvo visiones que mostraban exactamente esto? Visiones en las que almas aparentemente limpias llevaban cicatrices invisibles, profundamente arraigada, que atrajo fuerzas espirituales de las tinieblas, incluso después del sacramento de la confesión. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que, a pesar de intentar empezar de nuevo, las mismas tentaciones regresan? Que algo parece frenarte, que tu alma sigue frágil, vulnerable, incluso después de haber prometido cambiar. Quizás no sea solo cuestión de fuerza de voluntad. Quizás tu alma está realmente marcado y estas marcas están siendo utilizadas en tu contra. Y ahora que has abierto esa puerta, necesito mostrarte lo que vio Santa Teresa, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera en que ves el pecado y la salvación. Si alguna vez has sentido que llevas algo inexplicable, incluso cuando buscas a Dios con sinceridad, este video es para ti. No hablamos de teoría, sino de batallas espirituales reales, vividas en el alma. Santa Teresa dejó profundas revelaciones que pueden transformar por completo tu camino, y hoy tendrás acceso a ellas. Así que suscríbete al canal, dale a me gusta y sígueme hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser justo la respuesta que tu alma ha estado esperando. Quizás te encuentres en esta misma situación. Quizás has hecho confesiones sinceras, te has arrodillado llorando ante el altar, le has prometido a Dios que esta vez sería diferente. Y, sin embargo, ese sentimiento persiste, un vacío que nadie ve, una debilidad espiritual que intentas ocultar incluso de ti mismo. La fe que una vez parecía fuerte, ahora flaquea. La oración que antes fluía con naturalidad, ahora parece pesada, forzada, casi un ritual mecánico. Y lo peor de todo, en el silencio de la noche, cuando no hay nadie cerca, sientes que algo anda mal, que tu alma no es del todo libre, que algo sigue acechando. Muchos lo llaman recaída, otros desánimo. Pero, ¿y si es más profundo? ¿Y si esta fatiga espiritual no es solo emocional, sino resultado directo de marcas espirituales invisibles que llevas sin darte cuenta? Marcas que se acumulan con cada caída, con cada pecado grave, y que incluso después del perdón sacramental, permanecen ahí abiertas, expuestas, permitiendo que el mal regrese con aún más fuerza. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras luchando contra una fuerza superior a ti, como si estuvieras en una guerra espiritual sin siquiera saber dónde están las armas, como si, por mucho que buscaras a Dios, algo te impidiera avanzar. Este sentimiento no es tu debilidad, es evidencia de que hay algo espiritual en acción, sutil, silenciosa, pero constante. Y es precisamente por eso que Santa Teresa dedicó parte de su vida a revelar lo que vio sobre las consecuencias del pecado mortal, no solo en la tierra, sino en el alma. Ahora que has empezado a reconocer estas heridas, es hora de comprender por qué existen y, sobre todo, cómo el enemigo las explota para mantenerte atrapado en un ciclo de culpa y distanciamiento de Dios. Lo que Santa Teresa reveló sobre esto es profundamente perturbador y podría ayudarte a ver el pecado desde una nueva perspectiva. Y dime, con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que luchas solo contra algo que te agobia, aunque intentas hacerlo todo bien? ¿Has notado ese cansancio en tu alma,
como si tu fe se hubiera vuelto pesada. Si esto te resuena, comenta aquí. Lo siento en la piel, para que sepa que tú también estás en esta batalla silenciosa. Por eso necesitas quedarte aquí, porque la verdad que reveló Santa Teresa no es una de esas lecciones que se escuchan de pasada y se olvidan al día siguiente. Es algo que deja huella, algo que cambia la forma en que ves tu vida espiritual, el pecado, la batalla que se libra en tu alma a diario. Ella vio con claridad lo que muchos hoy ignoran, que el pecado mortal no es solo un acto aislado de desobediencia a Dios, sino un profundo ataque al espíritu, una violencia contra la pureza interior, y que cada vez que se repite, este ataque deja una cicatriz que el enemigo aprende a explotar como si fuera suya. Santa Teresa enseñó que el alma, una vez manchada, puede incluso ser perdonada, pero lleva heridas que necesitan sanar. De lo contrario, estas heridas se convierten en brechas abiertas, vulnerabilidades espirituales que convierten al cristiano en presa fácil. Y lo más preocupante es que estas marcas no desaparecen con fórmulas prefabricadas ni frases memorizadas. Requieren un proceso de purificación, reparación y reconstrucción interior. Y eso es exactamente lo que te ofrecerá este video. No solo una explicación de estas marcas, sino el camino que tomaron los santos para restaurar sus almas por completo, cerrando las puertas que el enemigo insiste en mantener abiertas. Hoy descubrirás el método espiritual de Santa Teresa para neutralizar estas marcas demoníacas y proteger tu alma una vez más con la fuerza que solo Dios puede restaurar. Pero antes de entender cómo sanar, necesitas ver qué es lo que realmente te duele. Y lo que viene después podría ser el punto de inflexión espiritual que has estado buscando. Y respóndeme con sinceridad. ¿Te has parado a pensar si lo que te hace caer repetidamente no es solo un pecado, sino una herida abierta que nunca has sanado del todo? ¿Te has preguntado si lo que te frena hoy es precisamente lo que creías haber superado? Si esta pregunta te inquietó, comenta aquí. Necesito entender esto, solo para saber que esta verdad también te llama a profundizar. Santa Teresa de Ávila no hablaba del mundo espiritual como quien repite lo que ha oído de otros. Escribió sobre lo que vio, y lo que vio, no, siempre fue bonito. En sus experiencias místicas, traspasó los velos invisibles entre lo terrenal y lo eterno, y fue precisamente en esos momentos, en la oración profunda, en los éxtasis espirituales, en los diálogos íntimos con Dios, que comenzó a ver lo que los ojos humanos no pueden alcanzar. Y lo que vio es algo a lo que hay que acercarse con temor, pero también con esperanza. En una de sus visiones, Santa Teresa contempló almas que parecían devotas, aparentemente purificadas, pero que llevaban sobre sí una especie de sombra espiritual. No era solo pecado, era como si sus almas estuvieran tatuadas con símbolos negros, no físicos, sino espirituales. Y estos símbolos, según la santa, no se borraban simplemente con la confesión. Eran como huellas que el pecado dejaba impregnadas en la esencia de la persona, como si el enemigo, al entrar, hubiera marcado su paso. Ella escribió, con dolor y temblor, que estas marcas espirituales formaron caminos, casi como una red oculta dentro del alma. Una red que no solo debilitaba la resistencia espiritual de una persona, sino atraía nuevas tentaciones, nuevas caídas, nuevos ataques de la oscuridad. Y por eso, incluso después de confesar, muchos siguen luchando con los mismos errores, porque el enemigo no ha sido completamente expulsado. Simplemente está escondido, esperando la siguiente oportunidad. Pero Santa Teresa no solo vio la oscuridad, también fue guiada por el cielo para revelar lo que debía hacerse. Y no se guardó este secreto. Escribió, enseñó y dejó constancia del camino hacia la sanación. Un proceso profundo, a menudo doloroso, pero capaz de restaurar por completo la dignidad del alma. Y ahora que entiendes de dónde viene esta marca,
Ha llegado el momento más oscuro de este viaje, porque a continuación descubrirás cómo actúa el enemigo dentro de estos espacios y cómo manipula las almas que creen que son libres, pero aún están bajo una influencia invisible. ¿Cuántas veces has sentido que intentas ascender espiritualmente, pero algo te frena como si una cadena invisible te atara los pies? Quizás incluso te has confesado, has hecho penitencia, has buscado un cambio real, pero en el fondo todavía sientes que hay algo sin resolver, un dolor extraño, silencioso, que no tiene nombre, pero que debilita tu fe, tu resistencia y tu fuerza interior. Santa Teresa describió esta sensación con impresionante lucidez. Para ella, el pecado mortal no solo dejaba manchas, dejaba cicatrices. Vivas cicatrices que latían como heridas abiertas en el alma. Y lo más terrible es que estas heridas se convierten en marcas registradas, identificaciones espirituales que el enemigo reconoce fácilmente. Como si cada pecado grave fuera un sello de propiedad espiritual, algo que grita en lo invisible: aquí hay una brecha, aquí ya se ha tocado tierra. Estas marcas, según Santa Teresa, son mucho más que metáforas espirituales, son reales. Y cuantos más pecados mortales se cometen, sobre todo sin un profundo arrepentimiento, sin una reparación interior, más se acumulan estas marcas, creando una red espiritual oscura, una verdadera red, donde el diablo puede caminar libremente, encontrando atajos, creando trampas, susurrando tentaciones con precisión quirúrgica. Por eso tanta gente recae en los mismos pecados con tanta frecuencia que parece inexplicable. No es falta de fuerza de voluntad, no es solo debilidad humana. Es porque hay un sistema espiritual comprometido, una estructura dentro del alma que ha sido sacudida y permanece vulnerable. Incluso cuando una persona intenta hacer el bien, estas marcas siguen funcionando como puntos de entrada, pequeñas grietas por donde el mal regresa y se arraiga de nuevo. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Estas marcas no desaparecen automáticamente con la confesión. La confesión elimina la culpa, sí, restaura la amistad con Dios. Pero las marcas, según los santos, necesitan algo más. Necesitan purificación, reparación y consagración. Continúa es como alguien que ha sido perdonado por una traición, pero aún necesita reconstruir la confianza. El perdón es el principio, la sanación es el proceso. Y aquí es precisamente donde muchos cristianos fallan. Creen que la confesión es el último paso, cuando en realidad es solo el primero, porque hasta que las cicatrices sean curadas, el alma permanecerá debilitada y el enemigo seguirá actuando. Y eso es lo que vamos a revelar ahora, porque en el siguiente paso verán cómo Satanás usa estas marcas para manipular tu mente, tu rutina e incluso tus oraciones, sin que te des cuenta. El enemigo no llega anunciando su presencia, no invade a gritos, no derriba la puerta de golpe. Observa, espera, y cuando encuentra un hueco, aunque sea pequeño, casi imperceptible, entra. No como un ladrón que irrumpe, sino como un visitante que ya conoce el camino. Porque si has pecado, Él ya ha estado allí, sabe dónde ha estado, y ahora, con la marca aún latente, regresa, sigiloso, paciente y más peligroso que nunca. Santa Teresa decía que el diablo actúa no solo con fuerza, sino con inteligencia. Se infiltra en tu rutina, siembra dudas cuando estás cansado, susurra pensamientos mientras rezas, te distrae durante la misa o te hace abandonar la oración cuando más la necesitas. No necesita arrastrarte al infierno de golpe, solo necesitas perder gradualmente tu sensibilidad espiritual, necesitas aceptar pequeñas concesiones, necesitas acostumbrarte a la distancia de Dios como si fuera normal. Y lo más cruel es que a menudo usa incluso lo que parece piadoso para manipular tu alma. Te hace creer que estás bien solo por haber ido a misa, pero en el fondo sabe que no comulgaste con un corazón limpio. Te deja rezar, sí, pero vacía tu oración de profundidad. Te hace parecer que avanzas
cuando en realidad das vueltas en círculo. Y todo esto sucede porque Él tiene acceso, ya ha entrado, y mientras la marca esté ahí, volverá. Esta marca es como una dirección espiritual, como un sello dejado en el alma que te identifica ante la oscuridad. Y cuanto más reciente es el pecado, más fuerte es la marca. Cuanto más recurrente es la caída, más firme es el camino que recorre. Y cuando el enemigo encuentra este camino abierto, no viene solo. Trae sugerencias, viejas adicciones, recuerdos dolorosos, tentaciones personalizadas que sabe que te funcionan. Y quizá ahora entiendas por qué algunas tentaciones llegan justo cuando estás más frágil, cuando intentas regresar, cuando has vuelto a orar, porque Él lo sabe, siempre lo ha sabido, y lo que más teme es que descubras cómo cerrar esas puertas de una vez por todas. Pero eso es exactamente lo que aprenderás ahora, porque más adelante en este video revelaremos el secreto de los santos para borrar estas marcas, restaurar la fuerza del alma y cortar definitivamente las rutas del enemigo. Los santos no eran sobrehumanos, no nacieron inmunes a la tentación. Muchos de ellos, de hecho, libraron intensas batallas espirituales, con caídas, crisis, noches oscuras del alma y momentos de profundo desánimo. Pero lo que los hacía diferentes era lo que hicieron después de caer. A diferencia de muchos que se conforman con el alivio de la confesión, los santos buscaban más. Buscó una purificación real y profunda, hasta que el alma estuviera verdaderamente protegida contra cualquier nuevo ataque del mal. Santa Teresa fue una de las grandes maestras de este arte espiritual. No solo reconoció las heridas invisibles del pecado, sino que aprendió a sanarlas. Su método no se basaba en fórmulas mágicas ni prácticas vacías. Era un camino de fuego, un proceso exigente pero profundamente liberador. Y lo dividió, sencillamente, en 3 pilares. El primer pilar es el verdadera oración contemplativa, no la oración apresurada y memorizada, recitada para cumplir una obligación, sino la oración silenciosa y profunda, donde el alma se desnuda ante Dios, sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Santa Teresa decía que el diablo no puede resistirse a un alma que se entrega en absoluto silencio, abriendo su interior a la luz divina, porque es en este silencio donde las heridas empiezan a sanar. El segundo pilar así lo llamó ella reparación activa para Santa Teresa. El arrepentimiento debe ir acompañado de acciones concretas. Esto incluye penitencias hechas con amor, gestos de profunda caridad, ayuno no solo de comida, sino también de vanidades, palabras vanas y distracciones mundanas. Reparar es restaurar, y esta restauración requiere sacrificio, porque a mayor caída, mayor ascenso. Y el tercer pilar es el consagración frecuente de la mente y el cuerpo. Santa Teresa enseñó que las marcas del enemigo solo perdían su poder cuando el alma se resellaba con la presencia constante de Dios, y esto se lograba mediante la entrega diaria, despertar y entregar pensamientos, deseos, impulsos, consagrando los ojos, los oídos, las palabras, todo el cuerpo. Convertirse cada día en propiedad exclusiva del Señor, porque donde Dios moras el enemigo no puede tocar. Estos 3 pilares, al aplicarlos con verdad, comienzan a actuar como un remedio espiritual. Las cicatrices se debilitan, las grietas se cierran, el alma gana resiliencia, y lo que una vez parecía una guerra perdida, se convierte en un campo de victoria, día tras día. Pero la constancia es necesaria, porque el enemigo intentará regresar, llamará a la puerta, probará si la herida aún está expuesta, y es por eso que el camino de los santos no es para los débiles, sino para los decididos, para quienes entienden que la salvación es gratuita, pero la fuerza espiritual requiere esfuerzo diario. Ahora que conoces el secreto, quizás te preguntes, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí,
si decides empezar hoy, pero es importante comprender qué cambia realmente en quien elige este camino. Porque la siguiente etapa de este viaje no se trata de lo que hace el enemigo, sino de lo que le sucede al alma cuando se purifica de verdad. Y lo que viene a continuación puede ser la parte más emocionante de toda esta revelación. Cuando el alma se somete al proceso de verdadera purificación, algo en su interior cambia, silenciosa pero poderosamente. No es un cambio que se ve en el espejo, ni algo que pueda ser medido por ojos humanos. Es una especie de transformación que ocurre en el interior, en lo más profundo del espíritu, y que gradualmente comienza a reflejarse en cada actitud, cada pensamiento, cada decisión. Lo que antes parecía una lucha constante contra las recaídas, ahora se convierte en un camino de empoderamiento. Lo que antes era angustia espiritual, ahora se convierte en claridad interior. Y lo que antes era oscuridad, finalmente comienza a dar paso a la luz. Santa Teresa describió este estado como una especie de regreso a un hogar seguro. Dijo que al liberarse de las cicatrices del pecado y consagrar de nuevo el alma al Señor, el corazón comienza a convertirse en un verdadero castillo espiritual, con muros restaurados, puertas reforzadas y ventanas abiertas a la luz divina. El alma empieza a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Las tentaciones no desaparecen, pero pierden su poder. Las distracciones permanecen, pero ya no roban la paz. La presencia del Espíritu Santo comienza a morar con mayor libertad, y eso lo cambia todo. Es en este momento que uno empieza a comprender que ya no está solo, que la batalla continúa, pero ahora tiene verdaderas armas espirituales a mano. Hay discernimiento, hay firmeza, hay resiliencia. La oración deja de ser un ritual y se convierte en un encuentro. El ayuno deja de ser un sacrificio vacío y se convierte en un acto de amor. E incluso las dificultades de la vida empiezan a interpretarse desde una perspectiva diferente, la de la salvación. Esta es la verdadera armadura de los santos. No es la ausencia de sufrimiento, no es la perfección, es la capacidad de mantenerse firme incluso ante los ataques. Es la brillantez de un alma que, incluso herida, ha aprendido a protegerse, porque ahora sabe qué hacer, ahora reconoce las señales, ahora percibe cuando algo espiritual anda mal y sabe dónde buscar ayuda. Y quizás lo estés sintiendo ahora mismo, una pequeña llama que se reaviva, una suave certeza de que tú también puedes experimentar esta transformación, de que lo que has escuchado hasta ahora no es solo bonito ni simbólico, sino real y está a tu alcance. Pero aún queda un paso decisivo por dar, porque saber no basta. Hay que actuar. Y lo que viene a continuación es el momento más importante de todo este video. Ahora que has visto todo lo que necesitabas ver, ahora que has sentido el peso de cada revelación en lo más profundo de tu alma, ya no hay espacio para seguir viviendo de la misma manera. Este no es el tipo de conocimiento que guardas guardado en un cajón como si fuera solo una bonita reflexión o una curiosidad sobre los santos. Lo que has descubierto hoy aquí es algo que clama por una respuesta. No solo palabrería, sino una respuesta del alma, un verdadero movimiento interior, algo que rompe con la pasividad espiritual que a menudo se esconde tras una apariencia de fe. Porque si hay algo que ha quedado claro a lo largo de este recorrido, es que la mayor trampa del enemigo no está en tentación explícita, sino en la parálisis espiritual que surge cuando una persona cree que ya ha hecho suficiente con solo confesarse o hacer una breve oración. Santa Teresa advirtió que muchos cristianos viven anestesiados creyendo estar en paz, cuando en realidad cargan con heridas profundas y sin curar. Y es precisamente en estos corazones latentes donde más opera el enemigo. Así que, si hasta ahora solo has escuchado, ahora es el momento de levantarte, de salir del rol de oyente y asumir el de guerrero espiritual. Y entiende esto, no se trata de hacer grandes sacrificios teatrales, ni de aislarte del mundo, ni de vivir con una culpa permanente.
La verdadera acción espiritual que nos enseñan los santos es discreta, firme y perseverante. Se realiza en silencio, pero causa terremotos en el mundo invisible. Comienza con la decisión íntima de cambia la forma en que tratas tu alma cada día. Y esto requiere vigilancia, requiere disciplina, requiere que comiences a observar tus pensamientos con atención, que elijas tus palabras con mayor responsabilidad, que aprendas a silenciar tu corazón para escuchar lo que Dios dice, incluso en momentos en que parece ausente. Requiere ser honesto contigo mismo al identificar qué prácticas espirituales has abandonado y qué brechas has dejado abiertas porque estás demasiado cansado para cerrarlas. Quizás necesites volver a confesar viejos pecados de los que nunca te arrepentiste de corazón. Quizás necesites iniciar un proceso de verdadera reparación, devolver lo perdido, perdonar a quienes aún odias en secreto, distanciarte de entornos que siempre te arrastran de nuevo al mismo error. O quizás necesites retomar una vida sacramental que gradualmente descuidaste, sin darte cuenta. Y nada de esto tiene que hacerse a lo grande. Empieza poco a poco, pero empieza con la verdad. Porque es a través de la constancia que el alma se fortalece. Es a través de hábitos espirituales bien vividos que la presencia de Dios se vuelve a sentir con claridad. Ese mismo castillo interior que describió Santa Teresa puede reconstruirse desde hoy. Pero para ello, debes ir más allá de la teoría y entrar en la práctica. Debes abandonar la posición de simplemente absorber contenido y convertirte en alguien que actúa con fe, incluso sin sentir nada, incluso con miedo, incluso sin saber exactamente por dónde empezar. Porque el mal se alimenta del estancamiento. Prospera en la idea de ya lo resolveré más tarde. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado hasta el final, es porque Dios te llama. Él ya no quiere ver tu alma llena de viejas cicatrices que ya podrían haber sido atendidas. Él quiere restaurarte la autoridad espiritual que perdiste en el camino. Pero para hacerlo debes responder con acción, con constancia, con determinación. Y antes de terminar, hay algo más que necesitas saber, porque en el próximo video se revelará algo aún más profundo. Y si todo lo que has escuchado aquí ya te ha conmovido, espera a ver lo que Santa Faustina presenció cuando el cielo le mostró lo que le sucede a un alma aparentemente devota, pero con un solo pecado oculto. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, algo debe quedar muy claro. Este video no era solo contenido religioso ni una lección de espiritualidad, era un llamado, una convocatoria directa para que tomes el control de tu vida espiritual con mayor conciencia, firmeza y verdad. Pero lo que pocos comprenden es que este llamado no termina aquí. De hecho, apenas comienza, porque hay cosas aún más profundas que necesitan ser reveladas, y el siguiente es uno de los más aterradores y a la vez más necesarios que jamás escucharás. Santa Faustina, conocida por sus visiones místicas de la Divina Misericordia, también tuvo intensas experiencias espirituales que revelaron la otra cara de la moneda. En una de estas visiones, vio un alma que, a los ojos del mundo, era considerada piadosa. Era una persona que asistía a la iglesia, rezaba a diario e incluso participaba en grupos religiosos. Pero esta alma llevaba un pecado mortal, oculto, un pecado que nunca se había confesado. Algo que había quedado enterrado en el silencio de la conciencia, por orgullo, por miedo o por simple negación. Lo que Santa Faustina vio sucederle a esta alma fue tan impactante que tembló mientras escribía. El cielo le permitió presenciar el juicio espiritual de esa persona. Y lo que ella entendió allí es algo que muchos ignoran por completo. No es la apariencia de santidad lo que salva un alma, es la integridad ante Dios. Y hasta un solo pecado mortal, guardado como si fuera algo inofensivo, puede llegar a ser causa de una condenación inesperada. Por eso no puedes detenerte aquí. Lo que sigue te mostrará claramente cómo opera el enemigo incluso entre quienes parecen estar en el camino correcto.
Te enseñará a identificar dónde aún existen sombras en tu camino y qué debes hacer para evitar caer en la trampa de la falsa seguridad espiritual. Entonces, si esto tuvo sentido para ti, si de alguna manera Dios te tocó a través de este video, suscríbete al canal. Ahora no esperes, no lo dudes. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para el siguiente capítulo de esta serie de combate espiritual. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos y en los comentarios cuéntame qué parte te confrontó más espiritualmente. Que Dios te fortalezca en este camino. Estamos juntos en esto.